Hola, aquí José Barato. Estos días estamos lanzando una nueva funcionalidad en la herramienta PM People para que los usuarios que tengan la licencia en modo Advanced puedan utilizar en la parte de Procurement la capacidad de gestionar pagos y también para que todo el mundo pueda utilizar la funcionalidad de gestionar facturación. Primero voy a introducir lo que se entiende por gestión de adquisiciones en proyectos. Normalmente un proyecto lo descomponemos hasta elementos gestionables que son los paquetes de trabajo, y cada vez es más frecuente que no todo el trabajo lo tengamos que hacer con recursos propios, sino que haya trabajos como este que está aquí en el paquete 6 que decidimos subcontratar. Entonces, en ese caso, habrá que seleccionar a un tercero que realiza un proyecto y el resultado de ese proyecto es lo que necesitamos aquí completado en el paquete 6. Aquí hay una relación y esa relación no se gestiona igual. Esta parte del proyecto pues se gestiona distinto, y para eso pues los estándares nos hablan de gestión de las adquisiciones de proyectos. Entonces aquí hay una relación entre profesionales de proyectos. Al project manager del contratista entregará entregables, este aceptará, etcétera. Aquí hay una relación de gestión, pero lo más importante entre estos dos proyectos es la relación que surge de forma legal cuando son empresas diferentes. Y esto es serio porque esto puede ir a tribunales si sale mal. Entonces, normalmente el proyecto 1 y el proyecto 2 se relacionan a través de un contrato, y por eso es todo muy diferente. O, de forma extendida, podemos hacer que pues ese proyecto 2 sea de nuestra propia empresa, bien de otro departamento, bien del mismo departamento, porque es buena práctica comportarse así como cliente-proveedor para repartir y distribuir los trabajos de forma especializada. Esto tiene mucho sentido, y cada vez es más esta red de proyectos que se relacionan en modo procurement. Por esto esa funcionalidad de procurement es muy interesante para usar en PM People, ¿vale? Los profesionales de proyectos cada día más tienen que rendir cuentas de costes, ¿vale? Porque la primera asunción de cualquier business case es que el proyecto termina en coste, termina dentro del presupuesto y en la fecha adecuada, pero si en las cuentas que hacemos iniciales para justificar un proyecto sí, otro no, pues esto que tenemos que sujetarlo para que no sea demasiado coste negativo, porque los proyectos siempre son costes negativos, es más, pues todas las cuentas que han hecho los jefes de la rentabilidad que tenga este proyecto en X años se perderá, ¿vale? Entonces nosotros es muy triste que no generamos flujo positivo, pero tenemos que hacer que el proyecto pues no incurra más costes de los necesarios y optimizar esto. Para eso, pues alguien que está en el detalle de lo que está pasando en la gestión del proyecto, pues cada vez es más puede rendir mejor cuenta, y por eso los profesionales de proyectos tenemos aquí un rol muy, muy especial. Cuando el proyecto se complica, normalmente son euros que no han entrado, sobre todo cuando vendemos un proyecto a un cliente, y ahí pues hay mucha problemática y hay una cascada de culpa que acaba siempre en el project manager. Bueno, en cualquier caso, esto, ¿cómo se hace? Bueno, pues tenemos nuestros estándares pues para gestionar los costes. Aquí en PM People también pueden usar la gestión del valor ganado, pero quizá eso es muy especializado y solo lo usan herramientas empresas de ingeniería PC. Lo que siempre se debe controlar son pues la contabilidad del proyecto, la P&L, ¿vale? Las cuentas, la contabilidad, las cuentas de pérdidas y ganancias de un proyecto, ¿no? Entonces, esto, cuando te propones gestionar los costes, tienes que saber si ese proyecto lo vendes a un cliente, pues ese millón se va a facturar, cuándo se va a facturar y cómo se va a facturar. Eso yo lo quiero saber como profesional. Y también los costos, los gastos que detraen ese ingreso, pues para quedarnos con un beneficio, quiero proteger ese beneficio. Los jefes, si estamos vendiendo este proyecto a un cliente, aprecian mucho que rindamos cuentas sobre si el beneficio se va a conseguir, sí o no, y actuar rápido antes de que sea muy tarde, ¿no? Entonces, generalmente esto se representa muy bien con estas gráficas de cascada, como pueden hacer rápidamente en PM People. Tenemos aquí, pues, a esto lo llamamos la gestión de la financiación. Nos entran unos dineros al proyecto, imaginemos que entra 1 millón, y hay unas partidas de costes que podemos separar en gastos y en costes. Los costes
son los consumos de recursos, porque utilizamos recursos materiales, o sobre todo recursos humanos, personas, honorarios de personas que habrá que controlar, que imputan determinadas horas y que cuestan una tarifa, etcétera. Y aquí podríamos tener la distinción entre si son recursos externos, porque los estamos subcontratando en un contrato de tiempo y materiales, o recursos propios, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 225.000 euros de coste que entran por recursos propios y tenemos 100.000 en una bolsa de horas que hemos subcontratado a un tercero, ¿vale? Y aquí en gastos contables, pues tenemos lo que gastamos por viajar, lo que gastamos por comprar, que esto realmente son CAPEX, pero en los proyectos nos entran como si fueran gastos y está bien que lo controlemos separadamente. Y también cuando son gastos por proyectos que subcontratamos a precio cerrado, precio fijo, fixed price, pues eso contablemente se maneja muy bien separadamente o sea, está bien separar lo que son gastos de lo que son costos o costes por consumos, ¿no? Porque esto realmente no se suele variar mucho, pero aquí puede haber mucha diferencia y si esto crece mucho para abajo, el beneficio puede ser muy negativo, ¿no? Y generalmente tenemos otras partidas de costes posibles, reservadas, entonces, por si acaso ocurre en el proyecto. Entonces, esta es la contabilidad típica, no hay que ir mucho más allá. Y esto un profesional de proyectos puede explicarlo muy bien y rendir cuentas a medida que ocurren los deseos de gestión. Entonces, lo más complicado de aquí es la gestión de los pagos y las facturas. Es decir, si este proyecto lo estamos vendiendo a un cliente, pues esto puede ocurrir muchísimos cambios. Aquí hay un plan de facturación. Yo, como Project Manager, sabré antes que nadie si se puede facturar ya, si tenemos el derecho a facturar sí o no. Y habrá unos hitos a lo mejor que cumplir, bueno, o unas fechas, ¿no? Entonces, aunque haya un departamento de cobros, pues nos van a pedir cuentas a los project managers si esta factura no ha salido y debería haber salido, por ejemplo, ¿no? Y luego, sobre todo aquí, cuando subcontratamos a un tercero, o sea, aquí puede haber pagos que hacemos de materiales y compras en general, pero en proyectos nos interesa lo que tenemos bajo procurement, bajo adquisiciones, cuando hay un tercero haciendo una parte nuestra, el proyecto, el paquete 6 que decíamos antes, ¿verdad? Pues aquí hay unos hechos o unos eventos de pagos que yo como profesional quiero controlar. Aquí ven simbolizado como esos objetos así, representando los pagos que deberían hacerse. Yo quiero planificar cuándo son y qué tengo que tener cuando esto se haya cumplido para poder decir ya se puede pagar, ¿vale? Y aquí puede ocurrir pues cuando subcontratamos, bien office price, y eso es un gasto, o bien por tiempo y materiales, y lo tendríamos aquí como un consumo. Y también, de forma recíproca, pues cuando nosotros tenemos aquí que facturar lo nuestro a un cliente, pues también habrá facturación, aunque yo no voy a firmar las facturas, yo como Project Manager quiero bueno, pues decirle a mi empresa cuando ya se puede facturar lo nuestro, ¿vale? Y de verdad, cuando esto se hace mal, aquí nos llueven muchas culpas, porque bueno, esto tiene un coste financiero importante cuando se retrasa, ¿verdad? Entonces, que no sea por nosotros la que haya... Entonces, esto suele ser muy problemático en las empresas. Esto debería ser auditable y debería ser fácil de controlar, es decir, son hechos que ocurren. Al final los pagos se demandan, se pagan y eso pues debería ser un hecho verificable, no ahora o no cuando hay crisis o no cuando hay en un juicio que levantar averiguaciones. O sea, esto suele ser muy dramático cuando se tuerce, ¿no? Entonces, esto podemos llevarlo controlado aunque el proyecto esté bien, ¿vale? Y luego cuando son hechos facturables, pues también esto, bueno, pues hay cambios aquí de que el cliente pues quiere un cambio, el comercial le ha convencido de que esto va a valer más, pero luego la factura llega más y se retrocede porque no es lo esperado. Es decir, aquí hay mucha casuística y, hombre, aunque nosotros no seamos los causantes de los pagos y las transferencias y los cobros, pues bueno, tenemos la información y como tenemos la información, bueno, pues nosotros nos animamos como proveedores de un sistema de información como PM People a ofrecer esto de forma accesible y colaborable, sobre todo colaborable.